Vamos a hablar de un tema que aparece en la Biblia, algo que ha fascinado y preocupado a la humanidad durante siglos, el juicio de Dios sobre la tierra. Este tema no es algo nuevo, se ha discutido en muchos círculos, pero hoy quiero hacerlo simple, comprensible para todos, y explorar lo que significa este evento y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. El gran juicio de Dios. ¿Qué es? Comencemos con lo básico. ¿Qué es el juicio de Dios? Según la Biblia, llegará un día en que Dios juzgará al mundo, es decir, a toda la humanidad. Este juicio no es simplemente un acto de castigo, sino más bien un acto de justicia. Dios, siendo justo, tendrá que juzgar todo el mal que ha ocurrido en el mundo y recompensar todo lo que se ha hecho bien. Para entender mejor esto, pensemos en un juez en la corte. Cuando alguien comete un delito, se presenta ante el juez para ser juzgado. Si es culpable, recibe un castigo. Si es inocente, es absuelto o recompensado. El juicio de Dios funciona de manera similar, pero con una diferencia clave: Dios no juzga solo nuestras acciones externas, sino también las intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, tal vez has hecho algo bueno, como ayudar a una persona necesitada, pero si lo hiciste solo para recibir elogios o para parecer bien ante otros, Dios juzgará eso. Él ve más allá de nuestras acciones y se enfoca en nuestras verdaderas motivaciones. El día del juicio, un momento anunciado. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿cuándo ocurrirá este gran juicio? La Biblia habla de este día como el día del Señor o el día del juicio final. En Apocalipsis 20 y 11 al 15 se describe una visión de este evento. Juan, el autor del libro de Apocalipsis, vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y dijo que la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Este es un lenguaje simbólico, que nos muestra la majestuosidad y el poder de Dios en ese momento. También nos dice que todos, tanto grandes como pequeños, estarán presentes para ser juzgados. No importa quién seas, rico o pobre, famoso o desconocido, todos estaremos allí. Imaginemos una ciudad llena de personas de todas partes del mundo, de todas las épocas, todos reunidos en un solo lugar. Nadie podrá esconderse o escapar de este juicio. No importa si viviste hace 1000 años o si naciste el año pasado, todos seremos testigos de este gran evento. El juicio de las naciones. Un ejemplo poderoso que encontramos en la Biblia, sobre el juicio de Dios, está en Mateo 25:31 al 46, donde Jesús habla sobre el juicio de las naciones. En este pasaje Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a aquellos que hicieron lo correcto, que vivieron según la voluntad de Dios, y los cabritos representan a aquellos que no lo hicieron. Jesús dice que a las ovejas se les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los cabritos se les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es un ejemplo claro de cómo Dios juzgará no solo nuestras acciones, sino también cómo tratamos a los demás. Jesús menciona que aquellos que dieron de comer al hambriento, que visitaron al enfermo, que cuidaron al necesitado, serán recompensados. Pero aquellos que ignoraron a los demás, aquellos que fueron indiferentes al sufrimiento, serán juzgados. Pensemos por un momento en esto. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en necesidad y hemos pasado de largo? Quizás porque estábamos ocupados o simplemente porque no queríamos involucrarnos. Este juicio nos recuerda que no solo se nos juzgará por lo malo que hicimos, sino también por el bien que dejamos de hacer. La paciencia de Dios y el arrepentimiento. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué Dios espera tanto para traer este juicio? La Biblia nos da una respuesta clara: Dios es paciente. En 2 de Pedro 3 y 9, dice que Dios no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En otras palabras, Dios no quiere que nadie se pierda. Él está dando tiempo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su vida y volver a Él. Pero, como en cualquier historia, hay un final. Y la paciencia de Dios no durará para siempre. Llegará el momento en que el juicio será inevitable. Imaginemos que eres un estudiante y tienes un examen importante en 2 semanas. Sabes que tienes tiempo para estudiar, pero decides posponerlo. Sigues posponiendo, día tras día, hasta que llega la noche antes del examen y te das cuenta de que ya no tienes tiempo. El juicio de Dios es similar. Estamos viviendo en el tiempo de gracia, donde Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos. Pero llegará el día en que el examen será inminente y ya no habrá más tiempo para prepararse. El ejemplo del diluvio. Un buen ejemplo de la paciencia de Dios y del juicio es la historia de Noé y del diluvio. En Génesis se nos dice que la humanidad se había vuelto tan malvada que Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero antes de hacerlo, Dios le dio a Noé una tarea: construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Noé pasó años construyendo el arca, y durante todo ese tiempo, la gente lo ignoraba y se burlaba de él.
Ellos seguían con sus vidas, comiendo, bebiendo, casándose, sin prestar atención a la advertencia de Noé. Finalmente, llegó el diluvio, y solo Noé y su familia se salvaron. Esta historia nos enseña que, aunque Dios sea paciente, llegará un momento en que su juicio será inevitable. La gente tuvo años para arrepentirse, pero no lo hizo. De la misma manera, hoy en día tenemos la oportunidad de prepararnos para el juicio de Dios, pero muchos siguen ignorando las advertencias. El juicio del trono blanco. Ahora, hablemos sobre el juicio final en sí. En Apocalipsis 20 y 11 al 15 se describe el juicio del gran trono blanco. Este es el evento final donde Dios juzgará a todos los seres humanos. La Biblia dice que se abrirán libros y otro libro llamado el libro de la vida. Los muertos serán juzgados según lo que esté escrito en esos libros, de acuerdo con sus obras. Aquí es donde la importancia de nuestras acciones y decisiones en la vida se hace evidente. Todo lo que hemos hecho, cada elección, cada acción, cada palabra, estará ante Dios en ese momento. Pero hay un detalle clave: aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, no serán condenados. Este libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han vivido una vida conforme a sus enseñanzas. Pensemos en esto como una lista de invitados a una gran celebración. Si tu nombre está en la lista, eres bienvenido y puedes entrar. Pero si tu nombre no está, no tienes acceso. De la misma manera, aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida, serán separados de Dios para siempre. La esperanza del juicio. Aunque el juicio de Dios puede sonar aterrador, especialmente cuando hablamos de castigo y separación eterna, también hay esperanza. La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Este juicio es una oportunidad para la justicia, para corregir todo lo malo que ha sucedido en el mundo. Pensemos en las injusticias que vemos a diario: corrupción, maldad, violencia. A veces parece que los malos siempre ganan, que los injustos prosperan mientras los justos sufren. Pero el juicio de Dios asegura que al final, toda injusticia será corregida. Los que han sufrido en silencio, los que han sido maltratados, recibirán su recompensa. Y aquellos que han hecho el mal, aunque hayan escapado de la justicia terrenal, no podrán escapar del juicio de Dios. Preparándonos para el juicio. La gran pregunta ahora es: ¿cómo podemos prepararnos para este juicio? La respuesta es simple: arrepentimiento y fe. La Biblia nos enseña que, para ser salvos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. Esto significa cambiar nuestra manera de vivir, alejarnos del mal y seguir a Dios. Imagina que estás en un tren que va en la dirección equivocada. Para llegar a tu destino, necesitas bajarte de ese tren y tomar otro. De la misma manera, el arrepentimiento significa bajarse del tren del pecado y subirse al tren de la justicia y la fe en Dios. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y todos tenemos cosas de las que arrepentirnos. Pero lo maravilloso es que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón sincero. En primera de Juan 1 y 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza. Dios no nos juzga por nuestros errores pasados si nos arrepentimos genuinamente y decidimos cambiar. Pensemos en un padre amoroso que ve a su hijo cometer un error. El padre no está ansioso por castigar, sino que está deseoso de que el hijo aprenda, se arrepienta y haga las cosas bien. De la misma manera, Dios es un padre que nos ama, que nos da muchas oportunidades para corregir nuestro camino. El ejemplo del hijo pródigo. Un ejemplo clásico de esto en la Biblia es la parábola del hijo pródigo, que encontramos en Lucas 15 y 11 al 32. En esta historia, un joven pide su herencia y se va de casa, desperdiciando todo en una vida de excesos. Pero cuando se queda sin nada y sufre las consecuencias de sus decisiones, decide volver a casa arrepentido. Lo más sorprendente de esta historia es la reacción del padre. En lugar de rechazar a su hijo o castigarlo, el padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. Esto es un reflejo de cómo Dios nos recibe cuando nos arrepentimos. No importa cuán lejos hayamos ido o cuánto hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. El juicio no es solo castigo. Es importante destacar que el juicio de Dios no se trata únicamente de castigar a los malos. También se trata de recompensar a los que han sido fieles. En varias partes de la Biblia, se nos habla de las coronas de justicia, las recompensas que Dios dará a aquellos que han permanecido firmes en su fe y han vivido conforme a su voluntad. En 2 de Timoteo 4 y 8, Pablo dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es una promesa de que el juicio no es algo que los fieles deben temer, sino algo que deben esperar con gozo. Imagina que has trabajado duro en algo durante mucho tiempo, y al final,
recibes el reconocimiento y la recompensa por tu esfuerzo. El juicio de Dios será así para aquellos que han seguido a Cristo. Será un momento de recompensa, un momento de gozo, cuando reciban lo que Dios ha preparado para ellos desde la fundación del mundo. La parábola de los talentos. Otro ejemplo de este principio es la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. En esta parábola, un hombre confía a sus siervos diferentes cantidades de dinero llamados talentos, y se va. Cuando regresa, los siervos que han usado bien el dinero son recompensados, pero el que no hizo nada con su talento es castigado. Esta parábola nos enseña que seremos juzgados no solo por lo que hicimos mal, sino también por lo que hicimos con los dones, las oportunidades y los recursos que Dios nos dio. Cada uno de nosotros ha recibido diferentes talentos y habilidades, y Dios espera que los usemos para hacer el bien y para su gloria. Viviendo en luz del juicio venidero. Sabiendo que el juicio de Dios es inevitable. ¿Cómo debemos vivir? La respuesta es simple: debemos vivir de manera que agrademos a Dios. Esto significa amar a nuestro prójimo, ayudar a los necesitados, vivir con integridad y seguir los mandamientos de Dios. En Mateo 22 y 30 y 7 al 40, Jesús nos resume los mandamientos en dos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Si vivimos según estos principios, estaremos preparados para el juicio de Dios. Pensemos en un agricultor que siembra semillas en su campo. Sabe que llegará el día de la cosecha, cuando recogerá el fruto de su trabajo. De la misma manera, nosotros estamos sembrando con nuestras acciones y decisiones todos los días, y llegará el día en que cosecharemos lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado bien, recibiremos una buena cosecha. Pero si hemos sembrado maldad, nuestra cosecha será amarga. El juicio de Dios no es algo que debamos temer si estamos viviendo según su voluntad. Al contrario, es algo que debemos esperar con esperanza, sabiendo que Dios es justo y que recompensará a aquellos que lo han seguido fielmente. Sin embargo, también es un recordatorio de que nuestras acciones importan. Lo que hacemos, cómo tratamos a los demás, cómo vivimos nuestra vida, todo tiene un peso eterno. No podemos vivir de manera indiferente, pensando que nuestras decisiones no tienen consecuencias. Es por eso que hoy te invito a reflexionar sobre tu vida. Si hay algo que necesitas cambiar, si hay algo de lo que necesitas arrepentirte, este es el momento de hacerlo. Dios nos da la oportunidad de volver a Él, de corregir nuestro camino y de prepararnos para el día en que el mundo será testigo de su gran juicio. El futuro glorioso después del juicio. Finalmente, no podemos hablar del juicio de Dios sin mencionar la esperanza que viene después. La Biblia nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Este es el destino final de aquellos que han sido fieles a Dios. En Apocalipsis 21 y 1 al 4, se describe esta visión gloriosa: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la promesa que nos espera después del juicio: una vida eterna, en la presencia de Dios, en un lugar donde todo será restaurado y donde viviremos en perfecta comunión con Él. El juicio de Dios es un tema serio, pero también es un tema lleno de esperanza. Nos recuerda que Dios es justo, que corregirá todo lo malo que ha sucedido en el mundo, y que recompensará a aquellos que han sido fieles. Nos recuerda que nuestras acciones importan, y que debemos vivir de una manera que agrade a Dios. Pero, sobre todo, nos recuerda que Dios es misericordioso y paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Hoy es ese día de oportunidad. Hoy es el día para reflexionar, para cambiar y para prepararnos para el gran juicio de Dios, sabiendo que, al final, la justicia y la misericordia de Dios prevalecerán. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.